Buenas y bienvenidos. Seguimos con la creación de plantillas para WordPress. Primero vamos a estar entendiendo lo que son los fundamentos de las plantillas para WordPress o themes. Y en este video particularmente vamos a estar viendo lo que son los archivos de plantilla de listados o archives en WordPress. Vamos a estar utilizando la página de referencia wphierarchy.com. Vamos a estar usando esta página a través de todo el tutorial. Entonces vamos a explicar qué son los archivos de plantilla de listados o archive pages. Estos son las vistas de WordPress que muestran listados de posts, páginas o cualquier contenido. Por ejemplo, una página de categorías en la que se muestran todos los posts de esa categoría, o una categoría de una tienda online donde se mostrarán todos los productos. Por ejemplo, si yo voy a una categoría de esta página y voy a categoría 1, esto es un listado de posts o un archive page. Es una página donde se muestran varios posts, siempre plural, es un listado de posts. Entonces vamos a ir a la página en cuestión de wphierarchy.com y vamos a explicar un poco todo lo que es el área de archive pages, todo esto de acá. Primero que todo voy a explicarles los colores de cada uno y lo que significa. Todo lo que está en gris son únicamente en un sentido de clasificación. ¿A qué me refiero con esto? Que esto no existe como archivo. Archive page, singular page, author archive, category archive. Todo lo que está en gris no existe como archivo. Simplemente son clasificaciones. Si yo voy a mis archivos del theme, como pueden observar aquí, no existen. Fíjense. Archive page, singular page, single front page, author archive. Estos son archivos que no existen. No tienen una extensión .php, simplemente no existen y son de clasificación. Todos los que están en rojo son variables. Por ejemplo, este author nicename.php o category slug.php, hasta que el usuario no le dé un nombre a las categorías, esto no existirá. Por lo tanto, son variables. Pueden cambiar según el nombre que le dé el usuario. Ya las verdes, son las plantillas secundarias. En jerarquía son las secundarias, aquí lo podemos observar. Template secondary son las secundarias en categoría. Y por último, las azules vienen siendo las primarias en categoría. En jerarquía son las primarias, primary template. Entonces, las azules, para desarrollar themes debemos crear las azules como mínimo. Y indispensablemente el index.php. Bueno, hoy vamos a estar viendo todo lo que es archive pages, toda esta sección de acá, archive pages. Repito, los archive pages no es una página de archivos como lo dice su nombre, literalmente, viene a ser más bien un listado de posts. Vamos a entender que archive page es un listado de posts, siempre en plural. Archivo, veámoslo como listado. Repito, entramos a una categoría 1, y vamos a ver un listado de posts, una página con un listado de posts. Esto es el archive page. Viene a ser literalmente lo contrario a singular page. Archive page siempre va a ser el plural porque contiene varios posts, y singular page siempre contendrá un single post, un solo post. Por ejemplo, entro a un post de una categoría, esto sería un singular page, single post page. Esto es un single post page ya que hay un solo post, una sola entrada. Y una static page vendría a ser la página, por ejemplo, la página de inicio. Es una singular page, static page. ¿Ok? Primero que nos quede claro que archive nos va a servir para referirnos a lo plural. Entonces, cada una de estas
author archive, category archive, custom post type archive, custom taxonomy archive, date archive y tag archive, todas son listados de posts. Porque si nosotros nos iríamos a archivos por autor, cada autor, un autor que haya hecho varios posts y le damos un clic en el nombre del autor, vamos a obtener un listado de posts. Entonces toda esta área de aquí es plural. Si vamos a archivos de categoría archive, ya lo acabamos de ver. Vamos a, por ejemplo, categoría 1, tenemos el listado de posts, como hemos visto ya varias veces. Esto tenemos un listado de posts. El próximo es el custom post type. El custom post type ya van a ser agregados nuestros. Van a ser cosas que agreguemos nosotros, por lo menos un WooCommerce. Si tenemos instalado WooCommerce, que es un e-commerce, una tienda virtual online, vamos a tener, aparte de entradas y de páginas, vamos a tener un custom post type llamado productos. Entonces ya eso sería un custom post type. Como también podría serlo un plugin de portafolio o de testimonios. Entonces nosotros ya lo podríamos afectar. Vean que va directamente hasta archive-posttype.php. Entonces, ¿qué nos permitiría esto? Nos permitiría maquetar una plantilla personalizada para WooCommerce o para un plugin de portafolio o para testimonios, un plugin de testimonios. Eso sí, deberíamos saber nosotros cómo se llama ese archivo antes de modificarlo. Por ejemplo, en WooCommerce el .php se llama products, pero tendríamos que saberlo y a raíz de eso podríamos maquetar nuestra plantilla personalizada para WooCommerce. Estos son los custom post types que como ya saben, como les acabo de explicar, aparte de entradas y páginas, un custom post type es otra clase de post personalizado. Entonces, por otro lado, tenemos las custom taxonomy, que son las categorías que creamos nosotros mismos personalizadas. Ya no serían categorías, le podríamos cualquier nombre. Y tenemos, aquí están las tags. Las tags son las etiquetas de archivo. Entonces, las etiquetas de archivo, por ejemplo, tenemos acá este post. Tenemos un post llamado sample post with threaded comments. Y aquí podemos observar que dice, esta entrada se publicó en category 1 y está etiquetada, o sea, la etiqueta con test. La etiqueta es llamada test. Las etiquetas, recuerden que están aquí en entradas, etiquetas. Aquí agregamos entradas o las gobernamos desde acá. Igual desde la creación de entradas, cuando añadimos nuevas entradas también podemos crear etiquetas. Pero ya eso es otro tema. Entonces, aquí tenemos una etiqueta. Vamos a entrar a una etiqueta y podemos observar que es también un listado de posts. Siempre plural. Todo lo que es archive. Fíjense que todas las etiquetas, hay 3 posts con esa etiqueta llamada test. Entonces tenemos un listado de posts. Entonces, esta tag archive también tiene para personalizarlo acá, para colocarle la variable. En este caso la variable se llama test. Tenemos tag id y desde acá tag.php es de donde se gobierna en nuestro archivo del tema. Entonces, si yo voy a mis archivos, quizás encuentre o quizás no un archivo llamado tag.php. Efectivamente, este theme sí lo trae. Aquí tengo tag.php. Si yo lo voy a editar, elimino todo el contenido, todo el código y voy acá donde están todas las etiquetas, me sale una pantalla blanca. Entonces, lo vuelvo a colocar y puedo verlos acá. Porque desde aquí se gobierna todo lo que son las etiquetas. Entonces, para que entendamos cómo yo puedo afectar una etiqueta en particular mediante el slot, entonces yo puedo, por ejemplo, duplicar el contenido de tag.php, darle un slot a o
utilizar el slug que tenga una etiqueta y solo afectará a esta etiqueta. Vamos a comprobar. Yo voy acá, le voy a editar al tag.php y voy a copiar todo el contenido. Copio todo el contenido. Okay, lo copio. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí vemos que es tag-slug.php. Entonces voy a crear un nuevo archivo llamado tag- me fijo cuál es el slug. En este caso vamos a utilizar este, el nombre de la etiqueta test. Aquí se están mostrando todos los posts con la etiqueta test. Entonces voy a copiar test.php. Creo el nuevo archivo. Lo edito. Y voy a colocar todo el código de tag.php. Entonces ahora todo el listado de posts que esté en tags, obviamente se sigue viendo porque he pegado el código. Pero si yo voy y lo borro por completo, salvo, ahora este listado de posts va a desaparecer. Entonces estamos comprobando que solo está afectando al listado de posts, a las etiquetas que contengan la etiqueta test. Entonces podemos comprobar que acá, colocando el slug de esa etiqueta, podemos modificarlo. En este caso no hemos modificado, sino eliminado. Pero hemos comprobado que se modifica solo ese. ¿Por qué? Porque si yo voy a otra etiqueta, por ejemplo, voy a la etiqueta de headlines, fíjense, es otra etiqueta, se va a ver el contenido, fíjense, archivos de la etiqueta headlines, no ha afectado a las otras etiquetas. Entonces, simplemente a esta a la que le he incluido el slug. Bueno, entonces ahora vamos un poco con el tema de las IDs. ¿Qué son las IDs? Las IDs es una manera de referirnos a todo esto, a las taxonomías, a las etiquetas, a las tags, a las author, a las categorías, a todo. Las IDs es una manera de referirnos, una manera única, una manera invariable. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, entremos acá en categorías. Y fijémonos en esta categoría llamada categoría 1. Yo entro acá y pues fíjense aquí arriba que esta categoría tiene un ID, tag ID llamado 88, número 8, perdón, número 8. Ese es un número único para ella. Pero igualmente puedo ir a las etiquetas e ir a la etiqueta llamada test, a ver dónde está, aquí está test, y averiguar cuál es su ID. Aquí encima, tag ID 39, su ID es 39. Entonces, igualmente como hice ahora, de cambiarle utilizando el slug, ¿recuerdan? Cuando cambié el slug de la etiqueta, el slug de la etiqueta, y pude modificarla y que afectara solamente a esa etiqueta, podría hacerlo también refiriéndome a su ID. Entonces vengo acá y voy a cambiar el nombre de test, rename, en vez de test le voy a colocar el número, vamos a fijarnos cuál es, 39. Entonces coloco en vez de test 39, vamos a comprobar que esto vaya a afectar 39, voy a recargar acá y estoy dentro de la etiqueta test, fíjense que sigue igual, pero ya la voy a afectar solamente a esta, únicamente a ella. Entonces voy a tag 39, edito, selecciono todo, lo corto, salvo y fíjense cómo queda en blanco. ¿Por qué? Porque tengo un archivo llamado tag39.php en blanco. ¿Y cuál es el tag 39? El tag 39 es este, la ID única
que utiliza esa etiqueta. Entonces los beneficios de usar a veces las ID es que nadie puede cambiarlo. Cualquiera podría cambiar el nombre de una categoría, pero el ID es invariable. O sea, vamos a colocar de nuevo el código. Y de hecho ya podríamos borrar ese archivo de prueba.